Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, a disculpar aquí porque tengo un problema de internet que al rato se corta. Lo estoy pasando con celular. Ya, bueno, estábamos en la realización de los límites de ATV, ¿no es cierto? Tenemos que hacer cómo se hacen los ensayos. Bueno, dijimos inicialmente de que los materiales que se emplean para hacer los límites de ATV, que es el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción, trabajamos con el suelo que pasa la malla número 40. Justamente de la anterior clase hablamos ya, ¿no es cierto?, el procedimiento para el secado de la muestra antes del ensayo. Cuando es un suelo con materia orgánica o calizas, hay que tratar de que la temperatura de secado antes de los ensayos tiene que ser una temperatura relativamente baja. O, en su defecto, secarlo al aire libre, y desmenuzar y después tamizar una malla número 40. Porque si le ponemos un suelo que tenga materia orgánica o tiene calizas, cambia sus propiedades. Entonces, por eso es importante el secado de la muestra. Una vez desmenuzado el material, tamizamos en la malla número 40 y con eso vamos a trabajar para hacer los límites. Entonces, prepara la muestra en un recipiente, se echa la menor cantidad posible de agua y de esa preparación que esté hidratada la muestra. Y hidratar significa de que las partículas de arcilla internamente, no sé, tienen que estar húmedas. Porque si lo dejamos muy poco tiempo, entonces resulta que el núcleo central de la arcilla no está seco, entonces adquiere humedad y por tanto nos va a alterar los valores que vamos a obtener. Y bueno, una vez realizada esa operación, entonces preparamos 3 muestras diferentes. Separamos una muestra para límite líquido, otra muestra para límite de plástico y el otro para límite de contracción. 3 muestras. Bien, entonces esas muestras lógicamente se lo ponen en un recipiente aparte y con un paño húmedo para que no pierda humedad, para que se mantenga húmedo. Bueno, entonces para hacer el ensayo de límite líquido utilizamos un equipo que se llama el aparato de casa grande, que es este. Este plato de casa grande, como ven aquí, tiene un platillo lógicamente bajo normas, y el cual se levanta con una manivela que viene aquí, y tiene un eje excéntrico para poder levantar el platillo y dejar caer y golpear este platillo en esta base. Esta base no es más que una madera revestida con caucho duro. Sobre eso golpea este platillo. Entonces, ahora, lógicamente, previamente hay que calibrarlo también. La altura de caída de este platillo tiene que ser 10 milímetros. El calibrador es este. Este es un ranurador a la vez calibrador. Se calibra con la cabeza de acá, tiene exactamente 10 milímetros. Entonces se coloca el calibrador aquí y tiene un tornillo acá para poder levantar o bajar más el platillo para que tenga una caída de 10 milímetros. Y luego con esta cabeza de acá hacemos la ranura en el platillo, como este. Aquí está la muestra y aquí está la ranura. Entonces, este enranurador va a dejar 2 milímetros aquí en la base y la altura va a ser 10 milímetros y la anchura también 10 milímetros. Entonces, tenemos una altura de este tipo. Bien, una vez realizado eso, entonces empezamos a contar el número de golpes levantando el platillo con esta manivela de aquí y que golpea en la base de tal modo que cierre la ranura de la parte central en el platillo. O sea, este es el platillo que está hecho desde sin corte y cuando cierra más o menos cierra así. No hay que esperar que cierre en toda la longitud del platillo, simplemente siempre va a cerrar en la parte central. A no ser que esté muy, muy húmedo para que cierre de golpe en toda la longitud del corte que se le hace. Generalmente cierra en la parte central. Cuando cierra la parte central en una longitud de media pulgada, que es 12 milímetros, entonces ya se deja de golpear.
obtenemos el número de golpes necesarios para cerrar la ranura. Y de ahí, de la parte central del platillo, tomamos la porción de muestra y lo vamos a proceder al peso húmedo, después lo secamos y obtenemos la humedad. Entonces, de cada ensayo tenemos datos, número de golpes y la humedad. Luego, el siguiente paso, le volvemos a echar la misma muestra nosotros preparada, un poquito de agua para que incremente la humedad y hacemos el mismo procedimiento de hacer la ranura y levantar el platillo para que golpee y contar el número de golpes y luego tenemos la humedad correspondiente. Eso se hace en unos 4 o 5 puntos. Una vez obtenidos los puntos de número de golpes y la correspondiente humedad para cerrar esa ranura, entonces trazamos una recta. Supongamos que aquí es el primer ensayo, el segundo ensayo, el tercer ensayo, el cuarto ensayo, etc. Se hacen 4 o 5 puntos. Estos puntos son aproximadamente colineales. Los puntos que estén muy alejados, entonces se desechan. Por eso siempre es conveniente hacer 4 o 5 puntos para trazar esta recta. Esta recta siempre va a tener la misma pendiente. Entonces, ¿qué es lo que varía? Número de golpes y humedad. Muy bien. Trazado esta recta, entonces procedemos a calcular el límite. Tomamos la humedad correspondiente para los 25 golpes. Entonces agarramos aquí 25 golpes, subimos hasta acá y trazamos aquí la recta y obtenemos aquí el valor del límite líquido. En este caso va a ser esto. Aquí está la recta que se obtuvo con los ensayos. Aquí están los 25 golpes y salimos aquí y tenemos humedad. Esa humedad que encontramos aquí, eso es el límite líquido. Pero el límite líquido es humedad. De ese modo encontramos el límite líquido. Lógicamente que este trabajo es bastante moroso. Nos lleva mucho tiempo hacer esto. Por eso en los trabajos que uno realiza hay que ver, ¿no?, la cantidad de pozos que uno puede hacer en un tramo de carretera, por ejemplo, y sacar en qué tiempo puede hacer los ensayos. Generalmente, ¿no?, entre secado, desmenuzar la muestra, proceder a hacer el ensayo, le va a llevar casi 3 horas o 4 horas por ensayo. Bien, pero sin embargo, cuando uno no tiene práctica, entonces hay que hacer necesariamente por este método. Ahora, si en caso ya la gente ya tiene práctica, entonces podemos usar estas fórmulas. Estas dos fórmulas simplifican el trabajo. Se hace con un solo ensayo. Por ejemplo, pues si utilizamos esta fórmula, el límite líquido es igual a la humedad para que cese la ranura con n golpes por, esto es por, no es igual, por n es el número de golpes necesario para cesar la ranura, entre 25 por tangente de beta. ¿Qué tangente beta es la pendiente de esta recta? Bueno, entonces, los autores hicieron pruebas, hicieron alrededor de unas 700 y tantas pruebas, y siempre encontraron, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de suelos, que esta pendiente era la misma, tenía el mismo ángulo. Entonces tomaron como una constante de 121, 0.121. Entonces la fórmula queda la humedad correspondiente para cerrar la ranura, n es el número de golpes, sobre 25 elevado a la 0.121. Entonces esa es la formulita para hacer el límite líquido con un solo ensayo. Pero siempre tomando en cuenta de que esta fórmula es válida cuando la ranura cierra entre 20 a 30 golpes. En ese caso, entre 20 a 30 golpes. O sea, la recomendación que da en este método es eso. Los golpes, o sea, los ensayos deben hacerse entre 20 a 30 golpes. Muy bien. Ahora, si no quiere usar este ensayo, perdón, esta fórmula, podemos usar esto.
Fíjense, el límite líquido es humedad. Esta es la fórmula de humedad. Pero esta fórmula fue hecha por la Bureau of Public Roads, una institución norteamericana, y planteó esta ecuación. ¿Qué dice? Humedad para hacer la llanura con n golpes, dividido entre 1.419 menos 0.3 por logaritmo de n. Este n viene a ser el número de golpes para cerrar la llanura. Entonces, esto se le puede tabular. Pueden hacer para 2, 3, 5, haciendo variar los golpes. Lo tabulan y lo único que van a encontrar va a ser la humedad necesaria para obtener esa cantidad de golpes. Esta ecuación no restringe de cuánto a cuánto valen los golpes. Al menos yo lo encontré. Entonces se puede utilizar esta fórmula. Después también hay ábacos, que están en el manual. Aquí no lo puse. En el manual del laboratorio hay unos ábacos para calcular con la humedad y golpes el límite líquido. Pero estas dos ecuaciones son más utilizadas. La que más se emplea es esta. Más fácil de manipular, de hacerlo. Bien, entonces para hacer límite líquido es mucho más empírico. De la muestra que ya se había preparado y separado al inicio, entonces lo que hacemos es tomar una superficie plana, un vidrio que no sea brilloso, un vidrio que no sea liso, perdón, que sea algo de rugoso, que generalmente se hace con un chorro de arena a alta presión, y va a dar una rugosidad. O de lo contrario, se coloca un papel que no sea brilloso, no un papel satinado, sino un papel común como es el papel sábana. Entonces, eso se pone y con la palma de la mano se hacen unos pequeños rollitos, o sea, unas pequeñas bolitas, y con la palma de la mano se procede a hacer los rollos. Entonces, con la palma de la mano vamos haciendo en la superficie dura y plana hasta que empieza a requebrajarse el rollito a los 3 milímetros. Cuando ya llega a querer romperse, a fisurarse a los 3 milímetros de diámetro el rollito, entonces quiere decir que hayamos alcanzado al límite plástico. Pues lo mismo, se toma una porción, se procede a pesar el peso húmedo, luego pesamos el peso seco y obtenemos el límite plástico. Bien, lógicamente que aquí a veces es conveniente, como este es un ensayo muy empírico, entonces a veces se hace unos 2 o 3 ensayos y se saca el promedio. Es el valor que va a ser el límite plástico. Y con estos dos valores de límite líquido y límite plástico calculamos el índice de plasticidad, que es este. El límite líquido menos el límite plástico nos da el índice de plasticidad. Entonces, si el índice plástico está entre 1 y 7, se dice que es poco plástico. Si está entre 7 y 15, medianamente plástico. Si está mayor a 15, altamente plástico. Esos son los valores que se obtienen, como ven, es una medida de plasticidad, los valores del índice de plasticidad. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en un suelo, plasticidad más baja que 7, entonces quiere decir que ese suelo tiende a ser granular. Y pasa de 7, entonces tiende a ser más plástico. Ahora, hay casos extremos en este caso. Muchas veces cuando hacemos el límite plástico, como es tan empírico, cuando los suelos son muy finos, son arcillas coloidales,
no se rompe fácilmente, ni por más que le hagamos de 1 milímetro, sigue como un palo, no se rompe. Ahí ya el operador o el técnico ya le pone, digamos, ese valor así arbitrariamente, porque a veces no se va a romper, ni por más que le hagamos de 1 milímetro, no se rompe. Y sigue, porque el material es muy fino, muy cohesivo. El otro extremo es cuando el suelo está tendiendo a ser granular en los limos. Entonces, cuando estamos haciendo el rollo con la palma de la mano, se hace como un rollo de pan, con una oquedad en el centro. Y si nos pasamos un poquito, va a romper, se va a desmoronar. Ahí también hay que hacer el cálculo. A veces cuando hay ese tipo de casos, cuando son suelos casi tendiendo a ser limos, entonces a veces es frecuente equivocarse. En ese caso, cuando se equivocan, resulta que están sacando que el índice plástico es negativo. En ningún caso puede ser negativo, porque el índice plástico siempre va a ser menor que el límite de líquido. No puede ser negativo, entonces hay una equivocación. Eso más que todo, porque no se ha podido hacer los rollos como una arcilla normal. Pues hay dos extremos. Uno cuando tiene ese granular, que se desmorona fácilmente y no se equivoca. Y el otro cuando es muy finas son las partículas que son coloidales, entonces también uno puede equivocarse, porque no se rompe así fácilmente el rollito que hace con la palma de la mano. Bien. Ahora vemos cómo se hace el límite de contracción. El límite de contracción es esta formulita, fíjense, el límite de contracción es humedad menos el volumen 1, que es el volumen húmedo, menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. Entonces, esa es la ecuación para calcular el límite de contracción. También es humedad. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Para hacer esto, vamos a recurrir a esto. Aquí. Estos son los moldes para hacer el límite de contracción. Son los moldes de un metal especial que no tiene mucha dilatación ni contracción. Son más o menos de unos 3 centímetros de diámetro por 1 centímetro de alto aproximadamente. Entonces, para determinar la humedad, ¿qué se hace? Se coloca la muestra preparada aquí, poniendo en etapas, ¿en cierto? Y haciendo caer previamente esto se impregna con vaselina sólida, a partir de aquí, para que la muestra no se pegue al molde. Entonces se llena la muestra el molde y se dan pequeños golpes, haciendo caer en caída libre de unos 10 centímetros de altura, para que la muestra se reparta uniformemente en toda la superficie. Esa es la intención. Una vez hecho eso, entonces se enlaza esta superficie y tenemos la muestra contenido en el molde. Bueno, si lo pesamos y lo destaramos, vamos a tener peso húmedo. Y luego de hacer ese procedimiento, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Lo ponemos a secar. Pero el secado en este caso no es directamente colocar al horno, sino se parten las muestras. Hay que tratar de sacar que la muestra que está contenida en el recipiente tiene que ser completamente sana. Entonces, primeramente se procede a secar la muestra aproximadamente 3 o 4 horas al aire libre, para que no se fisure la muestra. Una vez realizada esa operación, recién se lo pone al horno, incrementando la temperatura en forma gradual. Primero le pondrán a 50, después a 60, 70, 80, si quieren lo ponen hasta 100 grados centígrados, hasta que seque completamente. Entonces, esta prueba se puede hacer 2 o 3 veces, y eso va a ser con el deshidrato por medio del límite plástico, eso va a ser un promedio, porque eso es fácil. Además es empírico, a no ser que uno tenga mucha práctica para hacer una sola vez, no siempre hay que hacer 2 o 3 ensayos para promediar.
Bueno, entonces, hasta ahí fácil, porque tenemos un peso húmedo y calculamos la humedad cuando seque. Pero el problema es que pasa. Tengo que calcular el volumen para aplicar esta fórmula. Entonces, aquí. Esta es humedad menos el volumen 1 menos el volumen 2. Volumen húmedo menos volumen seco sobre el peso seco por gamma del agua. El gamma del agua es 1, todo es multiplicado por 100. Eso nos da límite de contracción. Entonces, esto es fácil de encontrar el peso cuando está húmedo y cuando está seco. Ahora encontramos el volumen 1. Ese volumen, ¿cómo se determina? A este recipiente, lógicamente, se lo saca la muestra y se le pone mercurio. Con mercurio, por su alta cohesión, tiene justamente una protuberancia. Entonces, para poder enlazar y que sea exactamente el volumen que ocupe este cilindro, entonces utiliza este cristal, conocido como vidrio de reloj en mecánica de suelos. Pero en realidad es un elemento, un cristal o parecido a plástico, ¿no? Un material especial. Y tiene 3 púas. En mecánica de suelos también se llaman pírulas, pero su nombre son púas, 3 púas chiquititas. Entonces, y además están dispuestos de esta forma, ¿no? Un puntito acá, otro punto aquí, otro punto acá. Esta pílula sirve para poder meter a esto, ¿no es cierto?, y enlazar para que desplace el mercurio y quede solamente el mercurio con el volumen exacto. Entonces el volumen 1 voy a hacer de la siguiente manera. El peso específico del mercurio es igual al peso del mercurio sobre el volumen de mercurio. En este caso, voy a despejar el gamma del mercurio, o es el peso específico del mercurio, es alrededor de 13.15, una constante. Los conozco gamma. Lo multiplico, a ver cómo sería el volumen 1. Entonces tendría que hacer, o sea, de la ecuación de gamma, de peso sobre volumen, le voy a sacar justamente el volumen. Entonces el volumen va a ser igual al peso del mercurio dividido entre el peso específico, suma del volumen de mercurio. Perdón, claro, el volumen de mercurio, que es equivalente al volumen de este molde. Entonces, eso es el volumen 1. Y el volumen 2, hago lo mismo, agarro otro recipiente un poco más grande, la galleta que había secado ya, ¿no es cierto? Eso lo sumerjo aquí. Previamente el recipiente con mercurio lo voy a enlazar y solamente que quede el mercurio completamente lleno en este recipiente, con la ayuda de este vidrio. Una vez hecho eso, entonces ya tengo el mercurio lleno en el recipiente. Luego, ¿qué hago? Agarro la muestra y la voy a sumergir aquí con la ayuda de este vidrio. Entonces el mercurio se va a desplazar en otro recipiente que voy a poner para que caiga todo el material desplazado por este volumen. Entonces el peso, entonces el volumen 2 va a ser igual al peso del mercurio desplazado dividido entre el peso específico del mercurio. Eso es volumen 2. Entonces ya con eso ya aplico la fórmula. Es esto, ¿no? Es el peso húmedo sobre el peso seco, peso del agua, perdón, peso seco, tengo humedad. El volumen 1 dijimos que era el volumen cuando está completamente húmeda la muestra. El volumen 2 es cuando está seca, cuando se contrae. Bien, y esto es el peso seco que se obtiene cuando estamos calculando la humedad. Por el gamma del agua, el gamma del agua es 1, todo esto por 100, y tenemos el límite de contracción. De ese modo se calcula el límite de contracción. Ahora, en este esquema, como les decía, es cuestión de pesos, fíjense. El volumen 1 tiene un peso 1, que es el peso del agua 1. Si le voy secando, esto va a ir disminuyendo su volumen. Aquí voy a tener volumen 1 menos volumen 2 por gramo del agua, también el peso del agua.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que este suelo, ¿no es cierto?, se secó hasta este punto, pero no quiere decir que está completamente seco, tiene una humedad, pero sí el volumen 2 ya no cambia, el volumen de la muestra ya no cambia. Por eso dijimos que el límite de contracción es la humedad con el cual el suelo deja de contraerse, entonces tiene una humedad. Entonces, esa humedad que aún queda, ¿cierto?, para que sea completamente seco, es lo que calculamos aquí. Entonces, en realidad, el peso del agua que queda en la muestra es este alfa. Eso es lo que estamos hallando con esta fórmula. Como la fórmula ya que he desarrollado, que si ustedes hacen paso algebraico van a llegar a esto. Partan de esta figura y van a llegar a esto. Bien, entonces con eso se calcula el límite de contracción. Pero, ¿para qué sirve en realidad esto? Nos dan algunos valores que podemos ver el comportamiento del suelo en función del límite de contracción y en función del límite líquido y límite plástico. Por ejemplo, aquí tenemos la razón de contracción. ¿Qué es la razón de contracción? Este coeficiente que es RC, el peso seco, aquí debería ser el peso, este es B sub S. Pero B sub S no es el peso completamente de los sólidos, sino es un peso donde el B sub S es el volumen donde quedó el suelo cuando llega a su límite de contracción, es decir, que aún tiene una cierta cantidad de humedad, además no le estamos midiendo el volumen exacto de los sólidos. Este es un volumen más, está los espacios vacíos más que queda, por eso esto no van a confundir, que es el volumen neto de los sólidos, sino es un volumen donde el suelo dejó de contraerse. Eso es este volumen. Entonces, calculamos este coeficiente que indica cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. Entonces, si incrementamos la humedad por encima del límite de contracción, podemos decir cuánto puede cambiar de volumen este suelo. Eso entonces haciendo justamente la razón de contracción o relación de contracción. Ahora, otra expresión que podemos calcular es el cambio volumétrico. El cambio volumétrico es igual a la humedad natural del suelo tal como está en el sitio, menos el límite de contracción por razón de contracción. Este coeficiente indica la disminución de un volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce por un porcentaje dado al límite de contracción. Donde tengo, lógicamente, tomando en cuenta aquí la humedad natural, este tiene que ser mucho mayor, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se reduce cuando llega al valor del límite de contracción? Eso es lo que me está indicando el cambio volumétrico. Después tenemos otra expresión que es contracción lineal. Contracción lineal es 1 menos raíz cúbica de 100 sobre el cambio volumétrico menos 100. Entonces, ¿qué indica esto? Es la disminución en una dimensión de la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Si tenemos un cierto valor, ¿cómo lo podemos decir? Un suelo, supongamos que esté un poquito arriba del límite de contracción. Pero ¿qué pasa cuando está perdiendo humedad? Se va a ir contrayendo, se va a ir achicando, en realidad, y va a aparecer fisuras en los suelos que tienen plasticidad. Entonces, va a haber un momento en que, supongamos que sea una carretera, entonces como se está perdiendo humedad, el suelo se está contrayendo linealmente. Va a haber un momento en que eso va a dar una abertura transversal, así seccionado. Eso es justamente por pérdida de humedad, cuando el suelo está húmedo y llega al valor de límite de contracción.
pues aparecen justamente esas contracciones lineales. Puede haber en carreteras, en aeropuertos, así transversalmente aparecen estas fisuras. Estos dos valores, el índice de consistencia y el índice de liquidez, nos sirve para interpretar si el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. Bueno, entonces, este índice de consistencia también nos clasifica, fíjense. Cuando índice de consistencia menor a 0, es de consistencia muy blanda. Cuando varía de 0 a 0,50, consistencia blanda. De 0,50 a 0,75, consistencia media. Rígida cuando va a ser 0,75 a 1. Y dura cuando hay consistencia mayor a 1. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Fíjense aquí. Este siempre es la humedad natural del suelo sin alterar. Entonces, ¿cuándo va a ser negativo? Cuando el límite líquido sea más chico que esto. ¿Y cuándo ocurre que la humedad va a ser grande en un suelo? Cuando el suelo es blando, cuando no ha reducido su espacio vacío y por tanto almacena agua. Entonces siempre va a haber humedades altas. Por eso nos va a dar negativo, aquí sí negativo, porque este valor va a ser mayor que este. Pero si ocurre lo contrario, en este que ponen de 0,75 a 1, ¿qué está ocurriendo? En este caso, ¿no es cierto?, que el límite líquido va a ser mucho mayor que esta humedad. En un suelo duro, rígido, la humedad siempre es chico. Entonces nos va a dar estos valores de 0,75 a 1 o mayor a 1. Entonces quiere decir que el suelo ya está rígido o muy rígido, ya está asentado y ya por eso almacena poca agua. Entonces ahí se cumple con que el suelo, también en este caso, si verificamos esto, seguramente los valores que se obtienen en el SPT, también la penetración cónica, van a ser muy altos. En cambio, si se entra fácilmente, entonces los números de golpes también son bajos y el índice de consistencia va a estar comprendido entre menor a 0 o de 0 a 0,50. Y por último, corroboramos con este valor. El índice de liquidez, dice, es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia de la resistencia del suelo con el moldeado. Esta es humedad, también natural, sin alterar, menos el límite del plástico sobre el índice plástico. Entonces, por ejemplo, cuando el índice de liquidez es aproximadamente 1, será un suelo de baja resistencia. Si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es suelo líquido.
Siempre hay que ser sincero. Ah, pues, Oye, Brian, apaga tu micrófono. Era Iron ese. ¿mm? ¿Con cuál está? Ya. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Sí, ingeniero, te escucho. es un problema, se me va el internet. A ver, no sé hasta dónde me escucharon. Voy a volver. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Hasta dónde me escucharon? Por favor, se cortó el audio. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más ¿Aquí? adelante. No. Estábamos viendo ¿me Más, escucharon hasta donde empezamos a utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Hasta acá? eso lo escuchamos. El siguiente, ¿cuál es? ¿Dónde? Un poquito más fuerte. La siguiente diapositiva, ¿cuál sería? ¿Cuál Índice de poner? consistencia, ¿me escucharon de esto? Hablar de esta fórmula. Sí, sí, lo escuchamos. Entonces quedaron aquí. El siguiente diapositiva lo puede colocar, creo que era en el siguiente que se quedó. Ya. Les decía que el índice de liquidez, o sea, lo estamos viendo en realidad. Estos dos parámetros son importantes para poder determinar si el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. Entonces, por ejemplo, cuando si me dan con los datos que tengo de campo, este límite líquido de laboratorio, pero este es fundamental, esto es del campo, esto es la humedad. Entonces, sí, por eso es importante cuando uno hace un estudio de suelo, hay que proteger la humedad, la muestra, para que no altere la humedad. Entonces, si este valor va a ser mayor a 1, ¿qué significa? De que el límite líquido es grande frente a esta humedad. Pero si el suelo está blando, entonces va a ser la humedad mucho más grande que esto, entonces va a dar 0 o próximo a 0. Entonces, ¿qué significa? De que va a tener consistencia blanda. Entonces, son suelos relativamente blandos, suelos normalmente consolidados. Ahora, si utilizamos esta ecuación índice de liquidez, lo mismo. ¿Cuándo va a ser negativo aquí? Cuando la humedad sea alta. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando la humedad, perdón, cuando la humedad, estoy al revés? ¿Cuándo me va a ser negativo aquí? Cuando la humedad sea chico. ¿Y cuándo ocurre que es chico? Cuando el suelo es rígido, cuando tiene poca humedad. Entonces, este va a ser tendiendo a 0 o negativo. Si la humedad, si esta fuera grande, mayor a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Que el límite líquido, perdón, la humedad va a ser mucho mayor que el límite plástico. Por tanto, va a ser este valor del índice de liquidez mayor a 1. Por eso dice aquí. El índice de liquidez es aproximadamente a 1, será un suelo con baja resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es suelo rígido. Entonces, estos parámetros tienen que coincidir con esto,
y la humedad de campo también, y los números de golpes que obtenemos en el campo con SPT o la penetración cónica. Todos tienen que tener, no contradecirse, sino estaríamos en algo equivocado. Entonces, esto es como una ayuda también para poder no solamente clasificar los estados que están en las arcillas, sino también para ver si es rígido o no rígido. Por ejemplo, si nos dieran valores de este tipo, entonces de 0,75 a 1 o inconsistencia mayor a 1, entonces yo no puedo ya hacer en un suelo ensayos de consolidación porque ya no me cumple, porque un suelo muy rígido, duro. Eso es lo que estamos viendo con esto. Esa es ¿cómo le puedo decir? Ayuda en la mecánica de suelos, para interpretarnos en todas sus características de los suelos en función, digamos, de su humedad que contiene el sitio y también con los valores que, por ejemplo, digamos, si uno dice, este suelo normalmente construye, pero ¿cómo lo voy a demostrar? Voy a decir de que teóricamente un suelo normalmente consolidado, que el suelo que no ha soportado sobrecargas mayores que la sobrecarga actual del suelo, eso lo digo, pero numéricamente, como lo muestro, numéricamente tiene que coincidirme esto. Tiene que ser menor a 0 o de 0 a 0,5. Igualmente aquí, tiene que ser el límite, el índice de liquidez tiene que ser igual a 1 o mayor a 1. Las dos cosas tienen que cumplir. Y mi humedad tiene que ser también, si el suelo es blando, tiene que ser alto, la humedad, y el número de golpes tiene que ser bajo. Todo tiene que coincidir. Entonces ahí digo, este suelo, por esta razón digo que el suelo es normalmente consolidado. Y si es preconsolidado, también este suelo preconsolidado es rígido. Pero hay que ver bajo qué parámetros vamos a decir que es así. Tienen que cumplirse todos los datos que se obtiene de campo que estamos usando aquí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, Ya. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la introducción, más que todo de clasificación de suelos, porque tienen ya las tablas, todo, ¿no es cierto? Que les mandé el otro día unas tablitas que estaban borrosas, pero les mandé, por ejemplo, este abaco, les mandé este cuadro, también les mandé este cuadro también, después les mandé este cuadro y esto. Lo tienen a mano, ¿no es cierto? sí, lo mandó. Bien. Entonces, como ya no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a entrar, vamos a hablar de la introducción y en la próxima clase vamos a hacer clasificación de suelos. Ustedes van a traer su tabla y vamos a hacer un ejemplo numérico. Bueno, la clasificación de suelos, en realidad, como dice acá, los suelos debido a su formación geológica, que es un proceso muy largo, presenta una gran complejidad e infinita variedad con la que se presentan los suelos en la naturaleza. Entonces, justamente por ese motivo, ¿no?, se ha pretendido en agrupar algunos tipos de suelos en un sistema de clasificación de suelos, que es un ordenamiento de los diferentes suelos en grupos que tienen propiedades similares. Lo que se ha hecho es agrupar a los suelos que tienen similar y sus características parecidas. Entonces, lógicamente, aquí hay varias normas que clasifican los suelos de acuerdo al criterio que toman. Entonces, el propósito de clasificar el suelo, que es la clasificación del suelo, es identificar los suelos y conocer sus propiedades por comparación con los suelos de la misma clase, cuyas propiedades se conocen. Bien, ahora los
Los suelos se pueden clasificar simplemente basados en su granulometría y otras clasificaciones basadas también en su granulometría y propiedades plásticas. Ahora, lógicamente, la clasificación solamente basada en su granulometría generalmente se utiliza para algunos trabajos preliminares, ¿no? Porque no le está hablando de plasticidad. Entonces, este sistema de clasificación basado en la granulometría, hay varios métodos, pero yo puse aquí solamente algunos que más se emplean. Por ejemplo, este está basado en la granulometría del material. Este es el sistema de clasificación internacional que fue desarrollado en Suecia. Aquí tenemos, por ejemplo, este está en milímetros. Aquí está 2 milímetros, 0,2 milímetros, 0,02 milímetros, 0,002 milímetros, sucesivamente. Entonces, desde 2 milímetros a 0,2 se dice que es arena gruesa. De 0,2 a 0,02, arena fina. De 0,02 a 0,002, limo. De 0,002 a 0,0002, arcilla. Y todas partículas menores a esto son arcillas, ultra arcillas o coloides. Entonces, de ese modo clasifica este sistema, el sistema internacional de Suecia. El otro sistema es el sistema MIT, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, también de Estados Unidos. Aquí este sistema lo subdivide en 3 grupos: a la arena, al limo y arcilla. De 2 milímetros a 0,6, arena gruesa. De 0,6 a 0,2, media. De 0,2 a 0,06, fina. Todo esto es arena. Después tenemos de 0,06 a 0,02, limo grueso. De 0,02 a 0,06, medio. Y 0,06 a 0,02, fino. Igualmente la arcilla lo discrimina en 3 subdivisiones: arcilla gruesa, media, fina o coloide. Pero no nos dice, no nos habla de plasticidad de nada. Ahora aquí tenemos el sistema utilizando el diagrama triangular de clasificación de suelos. Este es de la Comisión de Mississippi y también adaptado por Federal Highway Administration, una institución norteamericana. Entonces, lo que está considerando aquí, la arena, arcilla y limo. Entonces, los diferentes porcentajes que contiene una muestra, la sumatoria de los 3 tiene que ser 100%. Entonces, lógicamente, podemos, digamos, ¿cierto? Todo lo que sea arena, dijimos nosotros cuando hicimos granulometría, lo que queda retenido en la número 4 era grava, y de la número 4 hasta la número 100 era arena, desde la número 100 hasta 200 limo, y todo lo que era menores, la mayoría de 200 eran arcillas. Pero aquí entonces la suma de los 3 componentes hace 100. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente tomar con los porcentajes de cada uno de estos materiales, trazar perpendiculares a esta materia al cual corresponde, y tiene que intersectar un punto, en cualquier punto, ¿no es cierto?, aquí en esta área marcada. Entonces el porcentaje de arena, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de limo convergen en un punto. Si cae en este punto y en esta área, entonces me voy a la leyenda, eso va a ser arcilla arenosa.
Si me cae en el 9, por ejemplo, voy a hacer arcilla, si me cae aquí. Si me cayera la intersección del punto en la número 3, va a ser limo arenoso. De ese modo, hacemos la clasificación. Este sistema de clasificación es bastante utilizado para dosificar materiales. ¿Dosificar qué significa? Supongamos que yo digo, bueno, necesito un suelo, digamos, arena limosa, digamos. Este, el 2. Pero tengo que hacer una mezcla porque no, rara vez voy a tener un suelo que me cumpla esa condición. De repente tengo otros 2 o 3 bancos diferentes. Entonces puedo mezclar, ¿cierto?, este valor y hacer la dosificación para que me caiga en esta área que está indicando el 2. De ese modo se hacen las dosificaciones de los materiales con los que uno quiere trabajar, porque le piden, de repente tienen una chancadora y tienen que saber qué tamaños van a mezclar para obtener lo que le están pidiendo. Bien, ahora hay otro sistema que se aplica bastante en caminos, especialmente cuando se hacen pavimentos flexibles para los agregados que tienen que cumplir una cierta curva. A veces hay que hacer mezclas. Tenemos unas zarandas donde vamos a tener diferentes tipos de agregados con diámetros diferentes, pero queremos obtener una curva ideal. En ese caso se plantea un sistema de ecuaciones. Y supongamos que quiero mezclar 4 tipos de material, entonces voy a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces voy a calcular ese valor y voy a obtener justamente el suelo que quiero encontrar. O sea, también se puede, o sea, con el sistema de ecuaciones es un análisis netamente, ¿cómo puedo decir?, analítico. Pero a veces cuando uno no sabe plantearse ese sistema de ecuaciones, lo que se hace es experimental en laboratorio, mezcla un poco de otro, y después hace una gravimetría, si entra la curva que le están pidiendo. Si no llega a eso, entra otra mezcla, hasta llegar a la curva que le piden. Pero eso se puede evitar si uno puede hacer un sistema de ecuaciones. Aquí no lo puse, pero ustedes van a tener un ejemplo de... A ver si lo tengo aquí. Está un solucionario que dejé en la fotocopiadora de Elías. Anótenlo por favor el nombre, cómprenselo porque les va a servir para suelo 1, suelo 2, fundaciones, inclusive tiene hartos problemas resueltos. Y el libro se llama Mecánica de suelos y sus aplicaciones. Anótenlo por favor. Mecánica de suelos y sus aplicaciones. Autor: Homero Pinto Caputo, con C. En la biblioteca también hay ese libro, por si acaso. Tomo 3. Hay tomo 1 que está todo lo que solo es 1, tomo 2 que está solo 2 y fundaciones, y tomo 3 es ejercicios de suelos. Todo el tomo está ahí en fotocopia. Entonces ahí van a encontrar justamente en la parte de granulometría, da un ejemplo de tres bancos, ¿no es cierto?, que tienen cierto tipo de material, y para hacer la dosificación se plantea ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y lo resuelve. Entonces de tal materia necesito tanto, del otro tanto y tanto. La mezcla le va a dar lo que quiere.
el tipo de suelo. Está resuelto el ejercicio, por favor, búsquenlo ahí, en la parte de granulometría, en ese libro. Cómprenselo para que hagan ejercicio, hay harto ejercicio. Bien. Bueno, ahora los otros sistemas de clasificación son ya utilizando la granulometría y aparte utilizamos las propiedades plásticas. Por ejemplo, las normas ASTO, que es la Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carretera y Transportes, conocido como ASTO, es lo que se maneja justamente esta clasificación para aplicar en todas las vías de comunicación. Carreteras, calles, aeropuertos, parqueos, todo lo que es caminos. Así que esto tienen que saber manejar sí o sí. Ahora, si van a construir como edificios, puentes, tanques de agua, bases para tanques de agua, puede hacer obras, digamos, de alcantarillas, todo eso, entonces van a utilizar las normas ACTM, que es igual a las normas SUC. La norma ACTM quiere decir American Society, o Sociedad Americana de Ensayos de Materiales, ¿no? En español. American Society for Textile and Materials, ¿no? Y el SUC es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUC, que es idéntico a la ACTM. Pero la ACTM es la madre de todos, las clasificaciones sacan, casi todos se han basado en la ACTM. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, pues repito, ¿no es cierto? La norma ASTO más dirigido a vías. La ACTM y el SUC es más a edificaciones, como ser estructuras, viviendas, edificios, tanques, todo lo demás. Y el sistema FAA es de la Agencia Federal de Aviación. Esta es una norma bastante exigente que utilizan justamente los militares norteamericanos. En nuestro medio, muy poco. Yo utilicé una cuando estaba la DEA en varios trabajitos, pero después de que se fue la DEA ya no he vuelto a utilizar este sistema. La FAA es bastante exigente. También está dirigido justamente a vías para aeropuertos como también para carreteras. Bien. Después viene el sistema USDA, el Sistema de Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pero este sistema USDA, al menos yo nunca lo utilicé, nunca me han pedido, pero está bueno que lo tengamos, porque ha contribuido bastante en el estudio de mecánica de suelos. Este departamento es bastante importante. Pero los que más manejamos en nuestro medio, para carreteras es ASTO, y para estructuras es ACTM y SUC, que son los mismos. Bien. Bueno, no sé si tienen preguntas. Por favor, entonces, la próxima clase, traigan sus tablas que les di, para que este ejemplo vamos a hacer el sistema ASTO completo de una clasificación. Después, si aprenden el sistema ASTO, es idéntico a nosotros, solamente consiste en encasillar las condiciones que da la norma. Dice, por ejemplo, aquí, le voy a decir la malla número 10, dice, por ciento que pasa. 50, dice, 50 máximo. Entonces, si pasa más de 50, ya no corresponde a ese grupo. Entonces, este vale de 0 a 50. Si me dice, por ejemplo, 30 máximo, solamente hasta 30. Ahora, si me dice 51 mínimo, quiere decir que mínimo tiene que ser 51. Si es 49 o 50, ya no está en este grupo. Así encasillar con las condiciones que
el material de la granulometría y los límites que hemos encontrado, el límite líquido y el índice de plasticidad. Con eso vamos a encontrar, vamos a ver la clasificación, casi en todos los sistemas idénticos. Porque si empezamos a clasificar, vamos a quedar a medias. Yo prefiero que hagamos la clasificación completa. Bueno, entonces, dejamos aquí, por favor, la próxima clase. Ojalá que no tenga problemas con internet. Vamos a dar una tolerancia de 10 minutos para que tenga más tiempo de hacer toda la clasificación de todos los sistemas en la próxima clase. ¿Qué día nos toca? El día miércoles, ¿no? El día viernes, ¿no? Sí, bien. El viernes, por favor, les voy a pedir de que vengan con esta tabla de aquí, con este abaco. Estoy copiando esta tabla de aquí y esta también, porque aquí no se ve bien, pero les mandé yo una copia del libro, pues, original. Pues, y está abajo. Bueno, eso, para que clasifiquemos los suelos. Entonces dejamos acá, jóvenes. Sí, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.